aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 6. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron de lo que les hablaba. Hermanos, el Señor Jesús se proclama como la puerta por la que se entra en la vida. El pastor que conduce hacia la libertad. Esos fariseos que tenía enfrente, luego de la sanación del ciego de nacimiento, son falsos pastores que oprimen y explotan el rebaño de sus fieles y persiguen a quien ha escapado de su control. En el capítulo 9 se hablaba de la luz que el Hijo de Dios nos trae y que nos hace abrir los ojos a una realidad nueva. Ahora, hermano que me escuchas, se nos presenta la figura del pastor modelo que conduce hacia un nuevo tipo de vida. La comparación aparecía ya insinuada en el libro de Enoc, que describe la historia de Israel valiéndose la imagen de un rebaño presa de los lobos. Por desgracia, hermano que me escuchas, los carneros guías del rebaño permanecen ciegos hasta cuando llega el pastor que les devuelve la vista. Para vivir sin hacerse demasiado mal, es necesario ver la realidad. Para subir rápidamente a una escala,
en lo oscuro, lo mejor es no dar grandes zancadas en la rampa que baja. Hermanos, el discurso del Señor Jesús es una polémica con los jefes del pueblo, que el ciego curado ha dejado de ver como modelos a seguir. La intención del Señor Jesús es mostrar la diferencia entre su manera de actuar y la de los jefes del pueblo. Pues mientras Él libera, da luz y vida, ellos maltratan, depredan y mantienen esclavizado al rebaño. El versículo dice: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Hermanos, estas son palabras de revelación revestidas y respaldadas de autoridad divina. El Señor Jesús se dirige a los fariseos, pastores ciegos, como los fariseos de Juan capítulo 9, para iluminarlos si se dejan. En la Biblia, la palabra redil no se refiere al corral de las ovejas, sino al cortijo, en general, del templo de Jerusalén o de la tienda del encuentro. Las ovejas son el pueblo de Dios, al que tradicionalmente se designa como su rebaño. Hemos visto ya, hermano que me escuchas, las ovejas destinadas al sacrificio que el Señor Jesús expulsa de la casa de su Padre, junto con los bueyes en Juan capítulo 2. Con ellas se identifican también al pueblo de oprimidos que yacían en las inmediaciones de la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales que iban a ser inmolados en el templo de Jerusalén, como lo relata Juan capítulo 5. Cuando amanece el día, hermano que me escuchas, llega el pastor, reúne a sus ovejas que han permanecido de noche en el redil y las lleva afuera a los pastos, pues de lo contrario morirían de hambre. El Señor Jesús reprocha a los jefes del pueblo que tiene delante, porque ellos no son pastores, pues no entran por la puerta, sino que, como la serpiente en el paraíso, entran intencionalmente, engañando una y otra vez la inteligencia y la libertad, que son la puerta del hombre hacia Dios. El poder que ejercen sobre el pueblo, hermano que me escuchas, es abusivo y por tanto no representan a Dios. No solo han usurpado su puesto, sino que actúan en franca contradicción con sus planes. Gracias a la parábola del pastor, podemos imaginarnos uno de esos corrales en los que se juntaban los rebaños de varios pastores, bajo la vigilancia de un cuidador, para pasar la noche. Al amanecer, cada pastor llamaba a sus ovejas y partía al frente de ellas. Hermanos, ante todo hay que liberarse de las imágenes sentimentales, tanto del pastor como el de las ovejas obedientes y del rebaño de los buenos. Tampoco hay que confundir el rebaño que sigue al pastor y el corral donde se guardan los rebaños. La Biblia anuncia el día en que Dios
el pastor por excelencia, vendría a reunir las ovejas dispersas de su pueblo para que vivieran seguras en su tierra. El Señor Jesús ha venido, hermano que me escuchas, para cumplir lo anunciado, pero no lo hará en la forma esperada. Su pueblo no se identifica con la nación judía, ni con cualquier otra. Sacará de entre los judíos a los que son suyos. De igual modo, sacará a sus ovejas de otros corrales, es decir, de otras naciones, fuera de la judía. Entonces se pondrá al frente de este rebaño. No pretende juntar a un nuevo corral, sino que las guiará hacia donde él sabe. El único rebaño camina a lo largo de la historia y no se identifica con ningún pueblo, como tampoco se encierra en sus propias instituciones. Hermanos, la parábola consta, pues, de estos elementos: puerta, portero, aprisco, ovejas, pastor y no pastor, o sea, ladrón o salteador. Es una parábola que, por su naturaleza misma, es capaz de ser alegorizada. Algunos creen que la alegorización de las parábolas evangélicas no viene del Señor Jesús, sino que es obra de las primeras generaciones cristianas. Debemos decir a este respecto que, aunque la iglesia primitiva alegorizó ciertos elementos de las parábolas, sin embargo, hermano que me escuchas, una explicación alegórica de algunas palabras, de unas parábolas, puede venir del mismo Señor Jesús. Estos versículos describen las características del pastor auténtico. El portero le abre el aprisco. Las ovejas oyen su voz. Él las llama por su nombre. Las saca fuera. Camina a su cabeza. Ellas lo siguen porque conocen su voz. Seguimos leyendo el versículo. Dice, es ladrón y salteador. Hermanos, aquí, por el contrario, se describe la actitud de las ovejas respecto del pastor falso. Los jefes del pueblo judío han robado a Dios su rebaño. Son ladrones y son asaltantes, porque oprimen y ejercen violencia. Ladrón es Judas Iscariote, que se apropia de lo que pertenece a todos en Juan capítulo 12. Asaltante es Barrabás, que quería imponerse por la violencia, según lo anuncia Marcos capítulo 15. Seguimos en el versículo. Dice, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Hermanos, el pastor, a diferencia de los ladrones y asaltantes, entra por la puerta por la que se siente en casa. El Señor Jesús se contrapone a los jefes como pastor legítimo y único. El pastor es el propio Señor, según lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 34, y su Mesías, que toma su puesto, arrebatado por los falsos pastores. Seguimos en el versículo. Dice, las ovejas escuchan su voz. El pueblo oprimido reconoce a quien le propone un camino de salida. El que había sido ciego
que ha escuchado al pastor ha sido expulsado del templo de Jerusalén y ha llegado a la luz. Lázaro, hermano que me escuchas, también escuchará su voz y saldrá de la tumba en Juan capítulo 11. Para ladrones y salteadores, las víctimas no tienen ni rostro ni nombre. Son una masa anónima para subyugar y explotar. Pero el pastor, en cambio, cada oveja tiene su nombre. Llama a cada una por su nombre. En una relación personal de amistad. Hermanos, los pastores de Israel, en tiempos del Señor Jesús, ponían nombre a las ovejas, como lo daban nuestros campesinos a sus vacas. Y nosotros hoy lo hacemos con los perros y los gatos. Él camina delante de las ovejas. Evoca al Señor Yahvé, que en el Éxodo camina delante de su pueblo hacia la tierra prometida. Así el Señor Jesús guía a los suyos en el nuevo Éxodo hacia la nueva tierra prometida. Hermanos, mientras el ladrón y salteador produce en las ovejas pánico y desconfianza, el pastor les inspira seguridad y alegría. Son las ovejas las que juzgan de la autenticidad del pastor. Finalmente, el apóstol San Juan nota que los oyentes no entendieron qué era lo que les hablaba. Esta incomprensión se encuentra también en las parábolas de la tradición sinóptica, como en Mateo capítulo 4. Pero más que un problema intelectual, se trata de una falta de apertura espiritual para recibir la luz. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.